Entonces vamos a ver dos castigos. Nomás voy a ajustar aquí un poquito mi pantalla sin interrumpir nada. Dos castigos que realmente tienen como fondo el orgullo. Y eso va a ser obvio tanto en Daniel 4 como en Daniel 5. Y no creo que sea necesario que yo le diga que el orgullo no se acabó con esos dos reyes. En el mundo en que vivimos, siendo creyentes o siendo inconversos, los hombres y las mujeres todavía tienen algo de orgullo en el corazón. Y no es nada bien para nosotros ni para los demás tampoco. Entonces, en el capítulo 4 vamos a ver Nabucodonosor. Me pregunto a veces por qué tiene un nombre tan largo. Lo tuve que practicar muchas veces para decirlo más o menos. Pero Nabucodonosor y su conversión. Y usted puede ver ahí, como dije anoche, no hay cámaras en aquel entonces, pero alguien dibujó así a este rey. Y después en el capítulo 5, si me apuro un poquito, vamos a ver a Belsasar y su condenación. Uno fue convertido y el otro fue condenado. Uno vivió y el otro murió. Entonces eso va a ser, digamos, el resumen de lo que queremos ver. Y no es para que usted, si se duerme de aquí a las 8 y se olvida de mis lecciones principales, son dos. Una lección de cada capítulo. Capítulo 4, la lección es de la boca de Cristo, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23 y su versículo 12. Y eso sí es una lección que Cristo enseñó en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos un ejemplo de eso en el Antiguo Testamento. Recordando lo que vimos anoche de Romanos 15, que las cosas escritas antes fueron escritas para nuestra enseñanza. No solamente para los que vivían en los días de Daniel y después hasta que viniera Cristo ya se acabó todo. No, fue escrito todo eso para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Y después llegamos a Daniel 5 y creo que la lección que podemos aprender es eso, que Dios no puede ser burlado. Y vamos a ver que este rey en Daniel 5, Belsasar, que él conocía bien lo que había pasado con su abuelo, creo que es, Nabucodonosor, y él no hizo caso a las advertencias que Dios le envió. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y él sembró para la carne y por lo tanto segó la corrupción, o si quiere la condenación. Entonces, algunos momentos que vamos a pasar aquí en Daniel 4. Y rapidito aquí en los primeros 18 versículos que no voy a entrar en detalle para verlos porque la historia es muy conocida y yo digo a todos nosotros, pero el rey cuenta en sus propias palabras lo que sucedió en su vida. Así empieza, él dice, les voy a decir, yo les voy a declarar las señales y los milagros que Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales. Pero hay versículos muy claves cuando uno va leyendo el libro de Daniel. Y aquí en Daniel 4, versículo 3, algo que él entendió, que vamos a volver a repetir en estos días, es que su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y es una lección importante para nosotros en los días en que vivimos, viendo lo que pasa en el mundo, y uno se pregunta, bueno, aquí tenemos la respuesta que nos da algo de tranquilidad, que el reino de Dios es sempiterno, es de generación en generación, nunca se acabará, y podemos confiar en este rey que nosotros conocemos. ¿Qué fue la causa de su humillación? Porque estamos viendo que este rey tan alto, tan elevado, tan importante que se veía, y realmente sí lo era en el mundo en que vivía. ¿Qué fue la causa de su humillación? Bueno, cuando él está relatando aquí lo que pasó, él ve esta visión, este sueño cuando está en su cama, y él dice, yo vi un árbol que crecía, y crecía tanto, y después hizo una sombra, y todos vivían de este árbol. Él básicamente está dando a entender, sin entenderlo él mismo en este momento, algo de la grandeza de su reino y del alcance de su reino,
y de la provisión que tenía su reino para todos los que vivían allí en este imperio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando él entiende o cuando ve que es tan importante, o así lo cree, así lo ve, se llena de este orgullo, de esta presunción, de esta soberbia, la palabra que usted quiera usar. Y por lo tanto, la causa encontramos en el 17, cuando él escucha la voz de este ser angelical. Yo digo que es un ser angelical porque dice que es un vigilante y santo que descendía del cielo. En el 13, ¿qué es lo que dijo? En el 17 es para que conozcas, o para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. O sea, tú no estás en control, Nabucodonosor. El que realmente tiene el control de todo es el Altísimo, un nombre que encontramos de Dios varias veces aquí en este libro de Daniel. Eso fue el propósito la causa por la cual Dios lo tuvo que humillar. Pero también en el 25 y 26 encontramos estas palabras también muy parecidas, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Eso es 25. 26 dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, Dios quería que Nabucodonosor se diera cuenta en su humillación de que Dios sí es el que reina, que el Altísimo tiene el control, que de Él es todo. Y tú nomás eres, digamos, un serviente, Nabucodonosor. Ahora vamos a seguir siguiendo. En el 14 y 15, y usted va a decir que estoy brincando un poquito para atrás, y es cierto, pero está bien. El clamor angelical. ¿Qué es lo que dice? Derribar, cortar, quitarle, dispersar su fruto. Y después dice, hay animales, hay bestias que están debajo, ahí, digamos, protegidas por este árbol. Y él dice, ellos se van a ir. O sea que va a quedarse allí muy despojado el rey y no va a tener todo ese control. Pero en el versículo 15 encontramos algo de esperanza en este mensaje que trae este vigilante y santo que viene desde el cielo. Porque él dice que ahí se va a quedar la cepa de sus raíces. Recuerde, eso es lo que el rey está viendo. No sabe todavía la interpretación. Nomás está relatando aquí lo que él vio en su sueño o en su visión. Y dice allá que él va a ser atado de hierro y de bronce, y va a ser mojado con el rocío, y con las bestias va a ser su parte entre la hierba de la tierra. Eso fue el mensaje que clamó, porque esa es la palabra que usa aquí, clamaba fuertemente y decía así, este ser angelical. Otra cosa interesante para mí, por lo menos en el 16, es que su corazón iba a ser cambiado. El corazón para nosotros tal vez tiene diferentes significados, y no es mi tema aquí en esta noche. Yo espero que su corazón esté trabajando muy bien. Pero muchas veces cuando vemos el corazón en la Biblia, no está hablando tanto del órgano que es tan importante en nuestra salud. Está hablando más bien de lo que realmente somos, de nuestro ser, de todo nuestro ser, de lo que nos mueve, de lo que nos controla. Y obviamente el cerebro es importante también. Pero él dice aquí en este mensaje, tu corazón de hombre va a ser convertido en corazón de una bestia. Porque si usted tiene una bestia en la casa, no se vaya a ofender por lo que yo voy a decir. Pero usted sabe bien que la forma de pensar de una bestia no es la forma de pensar de un ser humano. Dios nos ha dado a nosotros una capacidad mucho más allá que cualquier animal. Y usted puede tener el perro más inteligente en toda Costa Rica, pero no es igual que tener un bebé en la casa, una criatura, un ser humano que puede razonar. Yo sé bien que los perros se pueden poner muy obedientes y saben cuando se portan mal, y uno le grita y sale corriendo con la cola entre las patas y todo. Yo sé todo eso, pero no es lo mismo ser una bestia que ser un ser humano. Y él dice,
El ser angelical dice, tú vas a tener el corazón de una bestia. No vas a razonar como antes razonaba. Y eso es muy obvio cuando llegamos más allá, que no estoy llegando ahí todavía, pero dice que mi razón me fue vuelta. O sea, Dios te dio otra vez el corazón de un hombre. Dios te dio el poder de razonar de nuevo un poco más adelante. Ahora, queda el cuidado de Daniel. Daniel escucha todo eso. Parece ser que Daniel y Nabucodonosor tenían una buena relación. Él trabajaba en el reino, Daniel trabajaba en el reino, y en alguna forma, aunque Nabucodonosor era un rey despótico, medio cruel a veces, obviamente tenían una buena relación. Y dice aquí en este cuento anteriormente que había llamado a los demás sabios que no tenían la capacidad de decirle lo que significaba su visión hasta que llamara a Daniel, como vamos a ver en otros casos también. Entonces allí llega Daniel y escucha y dice que se queda atónito casi una hora. Ahora, no vayamos a pensar que Daniel no sabía lo que significaba en este momento. Yo digo que Daniel entendía bastante bien, pero le daba algo de, digamos, algo de cuidado, de preocupación, decir algo tan fuerte a este rey tan despótico, tan cruel. Yo no sé si Daniel realmente temía lo que el rey le iba a hacer, pero más bien tal vez no le quiso ofender y por lo tanto se queda ahí sin decir nada por casi una hora. ¿Usted sabe qué es silencio de una hora? Aparte cuando está dormido, está difícil, ¿no? Cuando a veces hay un evento muy triste, como cuando murió la reina allí de Inglaterra, de Canadá, y la nación guardó silencio, no sé si fue 1 minuto o fueron 2. 2 minutos de silencio se nos hace, si yo dijera silencio por 2 minutos, ¿qué hacemos? Pero 1 hora delante del rey. Y el rey ya le va en cierta forma a animar o consolar a Daniel. Y le va a decir, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Daniel, dime la verdad, lo que sea, pero dime. Y con eso Daniel empieza a hablar. Y aquí en esta parte dice Belsasar, pero es Daniel, como bien sabemos desde ayer. Pero él dice en el 19, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea que yo no quiero eso para ti, pero es lo que Dios ha revelado. Y él cuenta que el árbol que viste, eres tú. Ahora, vamos a ir avanzando un poquito, porque él realmente cuenta otra vez lo que es el sueño, y vamos a llegar hasta lo que es el castigo en sí. Versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey. Ahora, Dios tiene el derecho de castigar porque Dios es juez justo. Eso bien entendemos. No solamente para los que no son salvos, sino también para nosotros que sí somos salvos. Usualmente cuando hablamos de lo que es un castigo para el creyente, usamos la palabra mejor de disciplina. Es el tema de Hebreos 12, por ejemplo, entre otras partes también. Pero aquí está hablando a alguien que no es salvo todavía, y es un castigo. Y el castigo es que por 7 tiempos tú vas a estar así afuera en el campo y vas a comer hierba, como los bueyes, y el rocío te va a bañar, no vas a tener tu razón, tu corazón va a ser cambiado, hasta que, versículo 25, ahí está otra vez la esperanza, hasta que tú conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien la quiere. Él está diciendo, el único motivo por el cual tú eres rey es que Dios te lo ha dado. Ahora, eso hay que poner aquí en la cabeza. Él tiene un consejo. Me hace pensar también en otros en la Biblia que cuando están delante de un rey,
tienen, digamos, el valor no solamente de dar la interpretación, sino también de dar un consejo, un plan. José viene a la mente. Ahí atrás en el libro de Génesis, cuando cuenta el sueño de Faraón de 7 años, 7 años de plenitud, 7 años de hambre, y después le da un consejo, lo que tiene que hacer. Aquí está Daniel y está siguiendo el mismo patrón de José años atrás. ¿Y qué es? Tus pecados redime con justicia. Ahora bien, no es realmente aquí en este momento la predicación del Evangelio. Daniel está diciendo aquí en esta parte, mira, lo que tú tienes que hacer, Nabucodonosor, es cambiar tu vida radicalmente. Tú te tienes que arrepentir. La forma en que has actuado en el pasado no funciona, no está bien, te está llevando por un mal camino. Por lo tanto, lo que va a pasar. Pero por mientras intenta cambiar tu forma de vivir. Y vamos a ver lo que pasa aquí en un segundo. Pero luego dice, tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. O sea, él dice, tú has maltratado a tantos y hay que mostrarles algo de compasión. Muestra que hay un cambio en tu forma de ser, de pensar, de actuar. Y yo llamo eso el arrepentimiento. Ahora bien, recuerde lo que Daniel ya le había dicho, hasta que tú conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. O sea, no solamente la forma de pensar en cuanto a sí mismo y sus pecados y sus iniquidades, que Daniel menciona francamente aquí, sin temor. Él dice, tú eres un pecador, tú tienes iniquidades. Aquí está este rey tan despótico y no tiene miedo de decirle, a ver, eso es tu vida. Pero ya le he dicho también que hay alguien en el cielo, es el Altísimo, y tú tienes que ver con él. Eso fue, digamos, el consejo que le dio. Después, en el 28 dice, todo eso vino sobre el rey. ¿Por qué? Parece ser que por 12 meses, Nabucodonosor se puso a pensar bien. Y en vez de estar tan presuncioso, tan soberbio, tan orgulloso, intentó a cambiar su forma de pensar. Pero obviamente no se había convertido al Señor. Estaba haciendo, digamos, un esfuerzo humano para cambiar su vida. Pero la naturaleza pecaminosa salió otra vez. Y dice que al cabo de 12 meses, él está paseándose allí en el palacio. Y está viendo todo, vimos la foto ayer, recuerden, lo bonito que es. Y él dice, eso es lo que yo he hecho. Yo con mis manos, yo con mi inteligencia, yo con mi poder, yo he hecho todo eso. Es lo que dice aquí en el 30, ¿no? Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, aquí estoy, el mero mero. Y en este mismo instante, digamos que llega la consecuencia. Ni termina de hablar. Y ya viene esta voz del cielo que dice, el reino ha sido quitado de ti. Y después habla de lo que ya hemos visto, de las bestias y de los 7 tiempos, y que él iba a comer hierbas como los bueyes. En la misma hora 33 se cumplió la palabra sobre el rey. Y uno ve la descripción, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. No era tan majestuoso, no era tan guapo, no era tan llamativo en forma positiva, sino que se veía como una persona, digamos, fuera de sí. Y realmente era una persona ya fuera de sí, no estaba pensando bien. Eso, digamos, es la consecuencia del orgullo de este rey Nabucodonosor. El cambio. Hemos leído una parte de todo esto, pero quiero que usted se fije nomás en algunas frases. Porque dice, bendique al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cuándo? Cuando su razón le fue vuelta. Entonces, voy a leer toda esa parte. Dice,
En el 34, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, él está reconociendo que Dios sí reina. Yo nomás soy, digamos, un peón. Yo nomás soy un rey aquí abajo, pero hay uno que reina ahí arriba en el cielo. Y su reino es por todas las edades. Se da cuenta Nabucodonosor que yo no voy a reinar para siempre. Y Dios le ha bajado en su estima de sí mismo. Dios le ha humillado y le ha servido. Después en el 35 dice algo importante también. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Eso es una buena lección para el día en que vivimos. Mucha gente que ignora, y digo voluntariamente muchas veces, el poder de Dios y la soberanía de Dios. Y el derecho que Dios tiene de actuar como Dios quiere actuar. Sabiendo eso nosotros como creyentes, que Dios siempre actúa justamente. Dios no puede hacer el mal porque Dios es Dios. Entonces de saber eso nos llena a nosotros de una confianza en este Dios. Pero para el que no es salvo le debería entrar, digamos, un temor. Entonces dice aquí, Él hace lo que Él le place. Él sabe lo que está haciendo y no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? No es lógico, no es bueno, no es sabio decir eso, ir en contra de Dios. Y cuando este rey Nabucodonosor llega al colmo, digamos, de su humillación y su razón es de vuelta y mira hacia arriba y ve a Dios, digamos, no con sus ojos, pero entiende quién es Dios, ¿qué es lo que pasa? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta al 36 y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza movieron a mí. Y después fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadido. O sea, el que se humilla será enaltecido. Y Dios le dio aún más de lo que había tenido antes. Más majestad, más gloria. Entonces el principio sigue en pie el día de hoy también. Termino en el 37 antes de ir al capítulo 5. Fíjense lo que dice a la última parte. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo había aprendido en carne propia. Pues vamos a ir a Daniel 5. Y vamos a ver muy poquito aquí también, del 1 en adelante, Daniel 5, recordando que hay dos castigos aquí juntos en esta parte de Daniel que vimos anoche. Un castigo que resulta en la conversión. Yo no sé, tal vez otros tienen otra opinión, pero yo estoy casi convencido que cuando yo un día llego al cielo, voy a ver a Nabucodonosor. No muy elevado más que los demás, va a ser como cualquier otro creyente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue humillado y por lo tanto fue enaltecido, pero más importante todavía, entendió quién realmente es el Altísimo. Ahora sí, capítulo 5. El rey Belsasar, que parece ser fue el nieto, lo más probable, aunque no hay seguridad, pero dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto de vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Obviamente no vivía una vida piadosa. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía.
Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Creo que la tercera vez que encontramos el verbo turbar aquí en esta parte. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que se hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Bueno, vamos a ir brincando un poquito hasta el 17. Los magos no podían. Llega Daniel después de haber sido introducido por la reina madre. Y dice 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ahora el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, de Media, tomó el reino, siendo de 62 años. No tan grande como el rey Carlos III, que empezó a reinar el día 8 de septiembre a los 73 años de edad, esperando toda su vida para reinar, y ya por fin pudo empezar. Pero eso es otro punto. Quiero pensar en la mesa con el vino y los vasos. Y digo mesa porque obviamente cuando hay banquete hay mesa, o tal vez hay más que una mesa. Y yo espero que mañana hay banquete aquí y haya varias mesas, pues, ¿no? Dudo mucho que haya vino, pero supongo que sí va a haber vasos. Pero ahí hubo un gran banquete, y Belsasar, él sacó los vasos que su padre, su abuelo tal vez, había traído desde Jerusalén. Pero hay varias cosas que necesito ver en cuanto a los vasos. Para Dios, esos vasos que estaban, digamos, en el templo, eran vasos muy sagrados, y para su pueblo también. Así los veían. Y es posiblemente por eso que cuando vimos ahí a Daniel ayer rechazando el vino, tal vez hay algo de eso ahí en su cabeza también. Pero para Nabucodonosor, digamos, esta colección de centenares de vasos de Jerusalén eran una muestra de su triunfo sobre Jerusalén y sobre, digamos, el rey de Israel y sobre el Dios de Israel también. Él los dio como una muestra, una demostración de su tremendo poder. Pero para Belsasar, realmente eran ya comunes y corrientes. Y cuando él está entrado en sus copas, él decide: yo mejor saco esos vasos muy importantes según, y vamos a seguir la fiesta con los vasos que pertenecen al Dios de los hebreos, al Dios de los israelitas. Y ahí tenía su montón de gente, porque había miles de sus príncipes, aparte de mucha gente más. Y después en el 5 encontramos allí la mano vista. Ahora, era la mano de un hombre, y eran más, digamos, los dedos que se vieron allí escribiendo sobre el calado de la pared en el palacio. Y cuando él está viendo todo eso, parece ser que entiende algo está pasando que está fuera de lo normal. Ahora voy a pedir que usted busque el libro de Job, ahí atrásito. A mí me encanta el libro de Job. Es un libro un poco triste, digamos, pero ese tiene muy buena enseñanza. Y creo que no estoy enfrente de un segundo aquí. Otra vez error de dedo, es posible. A ver. Paciencia. Si alguien lo encuentra, me dice. En una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No
no es escuela bíblica, pero el que lo encuentre primero le doy un premio después. No sé qué será. Creo que Jorge hoy compró algunos dulces. Bueno, voy a tener que usar mi teléfono. Job 33. Muy bien, yo saco el premio. Job 33. Ahora sí. Sin embargo, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que parezca a espada. Este hombre, de quien estamos viendo ahora, Belsasar, muy parecido al nombre Belsasar, pero Belsasar, él sabía, vamos a ver eso en algunos momentos, él sabía bastante bien el mensaje de Dios, del Dios del cielo. Él sabía lo que había pasado con su abuelo. Entonces era responsable por lo que sabía. Obviamente Dios no toma a la persona responsable por lo que no sabe, pero él sí sabía. Y Dios le había hablado en diferentes maneras. Él sabía lo que Dios era, lo que Dios había hecho, y todavía no se había arrepentido. Entonces Dios habla en una o dos maneras. Pero no vayamos a pensar tanto que Dios nos va a hablar esta noche en un sueño. ¿Okay? Hebreos 1 me enseña que Dios ahora habla en su Hijo. Pero en ese entonces el Hijo no llegó todavía y Dios hablaba en diferentes maneras y usó la mano, los dedos de la mano allí en la pared. Pues vamos a seguir. Versículo 6 al 9. Su grito, en medio de su miedo, gritó en alta voz. Su parecer palideció. Versículo 6. Sus pensamientos lo turbaron y sus piernas estaban temblando. Tres cosas que podemos notar aquí en el versículo 6, aunque no las puse dos aquí en la pantalla. Pero su parecer, su rostro cambió, sus piernas están temblando y sus pensamientos le están turbando. Él entendió, Dios me está hablando. Hay algo aquí fuera de lo normal en mi vida. Pero ¿cuál es la palabra correcta nuestra delante de la palabra de Dios? ¿Hay algo malo en temblar? No. Creo que es en Isaías 66, que voy a buscar, a ver si estoy en la razón en esta ocasión. Isaías 66:2, mi mano hizo todas esas cosas, y así todas esas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Santiago 2 dice que los demonios tiemblan, pero no creen. Entonces la respuesta nuestra a la palabra de Dios es que debe haber una reverencia, un respeto. Y no digo que cada vez que uno abre la Biblia que va a estar ahí temblando, no es la idea. Pero Isaías nos está diciendo que por lo menos debería haber esta actitud de qué efecto va a tener en mi vida. ¿Qué es la reverencia que voy a mostrar hacia Dios? Y él dice Dios, yo voy a mirar al que es humilde, el que quiere escuchar mi voz. No es tanto lo que está pasando aquí con este Belsasar. Él más bien es como los demonios, en el sentido que tiembla, pero no cree. Ha conocido la palabra, pero no cambia para nada este rey. En el 10 al 12 que no leímos juntos, encontramos la reina madre que llega, y ella entra y habla de uno que tiene la morada o esta morada de los dioses santos, y habla también de sus virtudes. Ahora fíjate lo que dice. Ahí en el versículo 11, en tu reino hay un hombre, no dos, un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, recuerde que no estamos hablando de una persona israelita, estamos hablando aquí de una mujer pagana.
Y ella por lo menos recuerda ahí en la historia de Nabucodonosor, que tal vez fue su marido o tal vez fue su suegro, no sabemos con exactitud y no importa tanto, pero por lo menos sabía que ahí en el reino había un hombre y en él era la morada de los dioses de diferente tipo que cualquier otro. Es lo que ella entendía. No había llegado a entender que el Dios Altísimo es el único Dios, pero por lo menos tenía algo de reconocimiento de este hombre Daniel. Por cuando seguimos aquí habla de sus virtudes, porque dice, en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Y después habla de lo que hizo para Nabucodonosor, en versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. O sea, este hombre es un hombre muy distinto, muy diferente que los magos, que los astrólogos, que todos esos que estaban intentando interpretar cosas en otras ocasiones. Ella dice, aquí hay un hombre muy diferente, porque en él mora Dios. Una nota práctica. Y me hago la pregunta a mí mismo, pero me pregunto, ¿habrá algún inconverso en nuestra vida, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en nuestra familia, que nos observa y habla así de nosotros? Que dice, hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella. Parece ser que Dios mora en esa persona. Parece ser que esa persona actúa como Cristo actuaba. Parece ser que él tiene la compasión que Cristo tenía. Parece que tiene una perspectiva, un punto de vista muy, muy diferente que lo que hay aquí en este mundo. En él hay, o en ella hay, esta luz, esta inteligencia espiritual, esta sabiduría. No ve las cosas que pasan como un inconverso lo ve. Y la pregunta es, ¿hay alguien que usted conoce que dice algo así de usted? ¿Hay alguien que yo conozco que dice, Marcos, sí, hay un hombre muy, muy diferente? Así decía ella de Daniel. Seguimos. 13 al 28 encontramos el mensaje sobre la vida. ¿Y por qué digo la vida? Porque hay dos versículos que hablan de la vida y son dos versículos muy diferentes. 19. ¿A quién quería matar? Eso es Daniel hablando de Nabucodonosor y está hablando de Belsasar. Y dice, ¿a quién quería matar? A quien quería dar vida. Así este rey despótico tenía el poder de quitar la vida o de extender la vida de quien él quería. Pero 23, él dice, te voy a decir algo diferente en cuanto a la vida. Dios tiene en su mano tu vida. Es un buen versículo para la predicación del Evangelio. De recordar que Dios tiene en su mano la vida de cada uno de nosotros y cuando Él quiere, Él cierra la mano y nuestra vida se acaba. Y eso es lo que Él está diciendo a este rey pagano llamado Belsasar, cuyos son todos tus caminos y tú nunca le honraste. Un mensaje sobre la vida. Vamos a ver varias cosas aquí en esta sección antes de terminar a tiempo. Número 1. Le va a recordar que Dios es la fuente, o mejor dicho, tal vez Dios era la fuente de la grandeza y del reino de su abuelo Nabucodonosor. Eso viene aquí atrás, no estoy en el capítulo 6, viene atrás aquí en el capítulo 5, cuando dice en el 19, por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Dios era la fuente. Belsasar, tú no eres lo que eres por lo que tú piensas que eres. Tú estás aquí porque Dios te ha dado este privilegio. Y eso es algo difícil para entender en cuanto a reyes paganos, o a presidentes malos, o a dictadores. Pero vamos a ver más de eso en un momento también. Otra cosa que le está recordando en el 20, mas cuando su corazón se ensoberbeció, o sea, su espíritu se endureció con su orgullo. Entonces le está recordando, lo que pasó en el pasado, está pasando contigo también. Después fue quitado de su reino
Eso es versículo 20 y 21. Fue echado de entre los hijos de los hombres, como vimos en el capítulo 4. Pero dice aquí en el 21, hasta que reconoció, la mitad del 21, hasta que. A mí me gusta mucho cuando estoy leyendo la Biblia y encuentro esta palabra hasta. Hasta. Cristo está sentado a la diestra de su Padre hasta aquel momento cuando se va a levantar y va a venir otra vez. Hasta. Pero aquí está diciendo, este castigo duró hasta que él reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. O sea, Nabucodonosor estaba ahí porque a Dios le placía tenerlo ahí. Y dice, ¿cómo es posible? Bueno, Dios tiene sus propósitos. Siguiendo con el mensaje sobre la vida, le reprende también, versículo 22, dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. Sabiendo, no eres ignorante, tú sabías qué pasó con tu abuelo, con tu padre. Versículo 23, contra el Señor tú también te has puesto muy orgulloso, muy soberbio. Y aparte de eso, tú hiciste traer delante de ti, en este banquete, los vasos del Dios verdadero, de su casa. No son tuyos, no son cosas comunes y corrientes. Y has tratado a las cosas sagradas de Dios en una forma muy mala, muy equivocada. Y número 4, él dice, tú también estás adorando a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. No ven, no oyen, ni saben. Y dice también, no le honraste, ahí en el versículo 23 al final. Le revela también el secreto de la escritura que estaba en la pared. Eso es versículo 25. Mene, ¿qué significa mene? Con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. El fin de tu reino ha llegado. Interesante la reacción de Belsasar, como que no cree. Vamos a ver eso en un segundo. Pero el fin de tu reino ha llegado. Tú no vas a vivir más. Número 2, Tekel, eres falto. En la balanza divina, Dios te ha puesto ahí. Dios ha examinado tu vida y eres falto. Otra vez, buen lugar para predicar el Evangelio. Así pasa. Hay que entender nosotros también que tenemos un fin que Dios ha puesto. Hay que entender también que ante Dios somos faltos, o sea que no alcanzamos el estándar divino. Y número 3, Pérez, que es un parsín en plural, dice, hay fracaso, hay rotura. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahora, ¿cuál sería? Yo sé que sabemos cómo termina la historia. Pero ¿cuál sería su respuesta al escuchar un mensaje así? Bueno, usted que es creyente ya sabe cuál fue su respuesta. O sea, usted escuchó un día en su vida, antes de conocer a Cristo, que un día su vida iba a llegar a su fin. Entendía que la muerte un día iba a llegar. Número 2, entendió que por mis faltas, por mis fallas, por mis pecados, es lo que va a pasar, es lo que yo merezco. La balanza divina, digamos, no me tomo mal. No estoy diciendo que después de la muerte Dios pone obras buenas y obras malas ahí sobre la balanza y dice, a ver, tú entras, tú no. Pero en la vida Dios dice, aquí está la balanza divina. Eres falto. No alcanzas la justicia, no alcanzas la bondad, no alcances el estándar que yo he puesto. Y él dice, por lo tanto, hay un fracaso, hay algo triste que te espera. Eso fue lo que fue el resultado de un mensaje parecido en nuestra vida, pero no en este caso, porque él llega a la muerte. Fíjense lo que dice 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. O sea, te voy a promover, te voy a vestir muy bien. No estaba preocupado por su vida, tal vez no creyó lo que estaba diciendo, yo no sé, pero seguía viviendo como si todo estuviera bien. Él estaba arreglando, digamos, las sillas allá en el Titanic mientras el Titanic iba para abajo, y así hacía la gente.
O sea, es imposible, se va para abajo, no, todo va a estar bien. Él está diciendo, bueno, no es tan urgente. Tal vez un día voy a morir, pero por mientras yo voy a vivir bien y en el gusto. Y cuando él ignoraba este asunto, instaló a Daniel como número 3 allá. Pero dice que murió allá la misma noche. Versículos claves, y con eso vamos terminando. Creo que hay 2 minutos. Porque lo que sí quiero enfatizar en estas reuniones es que nuestro Dios es soberano. Y no nos debemos preocupar por lo que está pasando en el mundo. Y no debemos pensar que Dios no tiene control, que todo está fuera de control. El Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y a quien quiere, Él lo da. Yo no sé. Y yo ni sé cómo se llama el presidente aquí en Costa Rica. Yo sí sé cómo se llama allí en México. Y yo me pregunto, a ver, ¿por qué está ahí? La verdad, me pregunto, ¿por qué está ahí? Está haciendo mucho daño al país. Pero cuando yo leo un versículo así, me doy cuenta que Dios pone el que Dios quiere poner. Bueno, por más que nos cuesta aceptarlo, es la verdad bíblica. 4:25-32 dice lo mismo. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Ahí lo dice otra vez. Lo enfatiza. Ya van 3 veces en este capítulo. 4:34. Al terminar este capítulo 4 dice, yo bendije al Altísimo. Yo lo alabé, yo lo glorifiqué. Porque Él vive para siempre. Su dominio es sempiterno. Su reino por todas las edades. Verdades que nos ayudan a nosotros de no estar tan preocupados. 4:37, yo le engrandezco, le glorifico. Sus obras verdaderas, sus caminos justos, Él puede humillar a quien quiera. Capítulo 5, nomás 2. El Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y otra vez, que pone sobre Él a quien le place. Y yo digo, cuando yo veo diferentes países aquí en este mundo, y digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que los creyentes tienen que sufrir tanto en varios lugares? Bueno, Dios tiene sus propósitos, que tal vez no entiendo yo, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y el otro para recordar es que Dios tiene en su mano nuestra vida. 4 lecciones, y con eso sí termino. Esta lección ya enfaticé. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. No es para enfatizar que lo que dice en Daniel, uno no debería decir, bueno, eso era para el Antiguo Testamento, ya estamos en diferentes días. No. Pablo dice lo mismo. Por Dios han sido establecidas. Lección 2. Dios es paciente. Él no quiere que ninguno perezca. Él dio oportunidad a Nabucodonosor y dio oportunidad a Belsasar. La respuesta fue diferente, pero Dios sí es paciente. Número 3, que he dicho varias veces ya, pero el peligro de ponernos orgullosos. Porque cuando alguien se pone orgulloso, Dios le tiene que humillar. Cuando uno se humilla, Dios se encarga de enaltecerlo. Y finalmente, la lección del capítulo 5, Belsasar sembró para la carne y eso es lo que él cosechó. Entonces, lecciones muy prácticas para nosotros en el año 2022. Y con eso termino, vamos a